Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse a esta formación de Xsalud. Aprende con Xsalud. Vamos a hablar sobre la suplementación y el manejo del dolor. Contamos con la presencia de Daniel Pérez de Pedro. Él es diplomado en kinesiología holística, diplomado en electroacupuntura bioenergética por American University of Holistic Healing, docencia nacional e internacional en osteopatía, posturología, masaje deportivo, kinesiología holística, palmio magnético y sistemas de bioresonancia. Bueno, Daniel, muchas gracias por aceptar dar esta charla. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos los participantes por asistir. Y bueno, para introducir la charla, yo quería algo importante dejar claro, y es que desde la visión que tenemos desde la medicina natural y desde de las especialidades que yo manejo, siempre cuando viene un paciente y viene con un síntoma, cometeríamos un error si nos fijáramos solamente en el síntoma. Evidentemente vamos a hablar sobre el dolor y vamos a hablar sobre una serie de suplementos, pero yo os quiero adelantar que el dolor puede venir de muy diferentes formas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, evidentemente, una parte teórica sobre el dolor, que, es sí o sí tenemos que verlo. Y luego después vamos a entrar un poco en lo que sería una visión holística de la salud y cómo ese dolor lo vamos a abordar desde los diferentes campos de la salud, ¿de acuerdo? Para ello, pues tenemos la suerte de que Xsalud tiene una amplísima gama de suplementos y vamos a poder contar con muchísimos tipos de suplementos para diferentes tipos de problemas. Como os he dicho, lo más importante es siempre fijarse en la persona, no en el síntoma. Y con ello vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, aquí os he puesto un índice. Vamos a ver primero la concepción teórica del dolor y vamos a ver un poquito solamente, porque esto sería muy extenso si nos vamos a meter en la parte teórica. Vamos a ver una clasificación del dolor según su origen, según su duración, según su intensidad y según su localización. Luego después nos vamos a introducirnos en lo que sería pues las bases de la salud a través del triángulo de Palmer, como él lo describió, y unas añadiduras que hemos hecho ya avanzando un poquito más en los sistemas bioenergéticos. Vamos a ver esas bases de la salud, como son el sistema estructural, el sistema bioquímico, el sistema emocional y el sistema energético, y cómo desde cada una de esas partes podemos llegar a tener dolor y cómo tratarlos. Bien, lo primero es la definición de qué es el dolor. Como veis aquí, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. La percepción del dolor consta de un sistema neuronal sensitivo denominados nocioceptores y unas vías nerviosas aferentes que responden a estímulos nocioceptivos tisulares, y la nociocepción puede estar influida por múltiples factores. Voy a aclarar aquí unas nociones. Primero, ¿qué son los nocioceptores? Los nocioceptores son unos receptores pertenecientes al sistema nervioso periférico que informan al sistema nervioso central de un estímulo nocivo, ¿de acuerdo? La vía nerviosa aferente es una vía nerviosa que informa al sistema nervioso central. Una vía eferente sería una vía nerviosa que va a producir una respuesta ante ese estímulo. Por ejemplo, si vamos caminando por la playa descalzos y nos clavamos un pincho, una piedra en el pie, va a haber unos nocioceptores que recogen ese dolor va a ir al sistema nervioso central, y el sistema nervioso central, a través de un sistema autónomo,
va a hacer que levantemos el pie, pero a la vez va a ajustar los sistemas de balance para quedarnos en un pie y que no nos caigamos. Aquí os he puesto, bueno, una clasificación del dolor crónico. Como veis, digamos, poder explicaros toda esta clasificación en un poquito menos de una hora es absolutamente imposible. Vamos a, digamos, a hablar sobre algunos tipos de dolores más comunes, y hay otros dolores de los cuales no voy a entrar, aunque luego después tenemos 15 minutos para poder hablar sobre lo que queráis, como es el dolor oncológico o incluso el dolor de cabeza, que es un dolor muy ambiguo, y hay muchos síndromes, por ejemplo, en medicina china que nos hablan del dolor de cabeza. Entonces, bueno, eso lo vamos a dejar un poco de lado, pero bueno, si queréis luego después podemos entrar un poquito en explicar algunas cosas. Fijaros si es tan importante el tema del dolor que ya en muchos hospitales o sistemas de atención al paciente se ha creado una unidad que es la unidad del dolor para tratar el mismo, porque hay muchas veces que es muy resistente a las medicaciones químicas incluso. Entramos aquí en la clasificación del dolor y vamos a ver primero la parte del dolor físico, ¿vale? El dolor físico suele estar originado por lesiones o disfunciones con una variabilidad inmensa de causas. El dolor físico puede ser de carácter nocioceptivo o neuropático. Aquí ya entramos en dos diferenciaciones. El nocioceptivo es lo que hemos hablado antes, que está mediado por una serie de receptores de que algo malo está pasando, ¿de acuerdo? Ese impulso va por esas vías aferentes a la médula espinal y de ahí al sistema nervioso central. Y luego el carácter neuropático es cuando hay un daño en el propio sistema nervioso. Digamos que esas vías estarían lesionadas. Vamos a empezar con el nocioceptivo. El nocioceptivo resulta de la activación de los nocioceptores periféricos que transmiten impulsos nerviosos a través de las vías aferentes sensoriales sin daño del nervio periférico ni del sistema nervioso central. Este tipo de dolor a la vez lo vamos a clasificar en un dolor somático. Es característicamente bien localizado, normalmente es un dolor de tipo punzante, definido en un lugar concreto, en un área concreta, y puede ser atribuido a una estructura anatómica específica. Por ejemplo, pues una persona que se da un golpe en el hombro, pues viene y le duele el hombro, es un dolor somático. El dolor visceral, al contrario, se caracteriza por ser difuso, mal localizado, sordo, agotador y por acompañarse de respuestas autónomas como hipersalivación, hipotensión, náuseas o incluso vómitos. El dolor visceral o el dolor abdominal en medicina de urgencias es uno de los dolores más complejos para poder diagnosticarlos, ¿de acuerdo? Y donde los doctores muchas veces pierden mucho tiempo en poder saber de dónde viene el dolor porque es muy difícil de diagnosticar. Luego tenemos el dolor profundo, que puede definirse como el que se percibe en una zona del cuerpo diferente del lugar de la que se origina. Aquí el dolor profundo, por ejemplo, yo como osteópata, posturólogo, vamos a ver que, por ejemplo, hay personas que tienen un dolor en el hombro derecho y ese dolor en el hombro derecho no viene de una patología sobre el hombro, sino que, por ejemplo, puede ser un dolor que viene por un problema, por ejemplo, del hígado, en caso de hombro derecho. Si no tocamos ese hígado, ese hombro no va a resultar, el dolor, lo que hagamos en ese hombro no va a resultar con éxito. Y como os he explicado antes, el dolor neuropático es un dolor que resulta de una lesión directa sobre los nervios periféricos, los receptores nocioceptivos o del sistema nervioso central. Típicamente se describe como un dolor quemante, lacerante, que suele tener una distribución dermatómica clara. Aquí os he puesto dos imágenes, ¿de acuerdo? Para que veáis la imagen del cuerpo humano en diferentes colores. Son
son unas franjas que se llaman dermatomas, que son las zonas de la piel que están inervadas por cada segmento vertebral. Cuando por algún motivo tenemos un problema de columna y en ese problema de columna hay un pinzamiento debido a una hernia discal o a un problema en el tejido, ese nervio puede quedar atrapado y va a dar un dolor en el recorrido exacto que estáis viendo ahí. Por ejemplo, si tengo un atrapamiento del nervio ciático a nivel de L5, pues vais a buscar el color de L5 y vais a ver que el reflejo del nervio se produce exactamente en esa zona, ¿de acuerdo? Y luego después el otro problema es que yo tenga entre el recorrido del nocioceptor, por ejemplo, y la médula espinal tenga, pues, por ejemplo, un problema en la propia médula espinal o en el sistema nervioso central, donde haya un problema real sobre ese sistema nervioso, que os voy a poner ahora un vídeo de acuerdo de una investigación que llevó adelante un español de apellido Saavedra en la Universidad de Calgary, sobre el daño a nivel del sistema nervioso central y periférico que pueden hacer, por ejemplo, sustancias químicas como son los metales pesados. Estudio, Universidad Calgary, Canadá. Cómo el mercurio causa la degeneración de las neuronas cerebrales. El mercurio ha sido conocido tiempo atrás por ser una potente sustancia neurotóxica, bien sea inhalado o consumido en la dieta como un contaminante de la comida. Durante los pasados 15 años, laboratorios de investigación médica han establecido que los rellenos de los empastes dentales son el mayor contribuidor a la carga corporal de mercurio. En 1997, un equipo de investigadores científicos demostró que las inhalaciones de vapor de mercurio por animales producían una lesión molecular en el metabolismo de las proteínas del cerebro y que era similar a una lesión que se da en el 80% de todos los casos de la enfermedad de Simons. Experimentos completados recientemente como el de los científicos de la Facultad de Medicina de Calgary revelan con pruebas irrefutables de los cultivos de tejidos neuronales del cerebro cómo los iones de mercurio, de hecho, alteran la estructura de la membrana celular para el desarrollo de neuronas. Para entender mejor el efecto del mercurio en el cerebro, déjanos primero ilustrar para que sepas a qué se parecen las neuronas del cerebro y cómo crecen. En esta animación vemos a 3 neuronas cerebrales en un cultivo de tejido, cada una con un cuerpo central y numerosos procesos neuríticos. Al final de cada una de las neuritas hay un cono de crecimiento cuyas proteínas estructurales están ensambladas para hacer la membrana celular. 2 tipos de proteínas principales están envueltas en la función del cono de crecimiento. Son actina, que es responsable del movimiento pulsante que se puede ver aquí, y tubulina, un componente estructural principal de la membrana de la neurita. Durante el crecimiento normal de la célula, las moléculas de tubulina se vinculan entre ellas, compenetrándose hasta formar microtúbulos que rodean las neurofibrillas, otro componente proteínico estructural del axón neuronal. Lo que aquí se muestra es la neurita de una neurona viva aislada del tejido del cerebro de un caracol, para explicar mientras crece la actividad del cono de crecimiento. Es importante saber que los conos de crecimiento en todas las especies animales, en el rango desde los caracoles hasta los humanos, tienen características estructurales y usan proteínas con una composición virtualmente idéntica. En este experimento, células aisladas también del tejido de un caracol creciendo en un cultivo durante varios días, después de lo cual muy bajas concentraciones de mercurio fueron añadidas al medio durante 20 minutos. Durante los siguientes 30 minutos, a la membrana de la neurita le sobrevino una rápida degeneración, dejando atrás neurofibrillas totalmente expuestas, como se ven aquí. Como contraste, otros metales pesados añadidos a la concentración, tales como el aluminio, el plomo, el cadmio o el manganeso, no produjeron este efecto. Para entender cómo el mercurio causa esta degeneración, volvamos a nuestra ilustración. Como mencionábamos antes, las proteínas de tubulina se vinculan durante un crecimiento normal para formar microtúbulos que soportarán la estructura de la neurita. Cuando los iones de mercurio son introducidos en el medio de cultivo, ellos se infiltran en la célula y se unen entre ellos, formando una nueva y sintetizada molécula de tubulina. Más específicamente, los iones de mercurio se juntan entre ellos en el lugar de la unión reservado para el trifosfato de guanosina, o GTP, en la subunidad beta de las moléculas de tubulina afectadas. Teniendo en cuenta que el GTP provee de energía a las moléculas tubulares para unirse las unas a las otras, los iones de mercurio situados en esos lugares impiden que las proteínas de tubulina se vinculen entre ellas.
Consecuentemente, los microtúbulos de las neuritas comienzan a desensamblarse en moléculas de tubulina independientes que dejan a la neurita sin su soporte estructural contenedor. En última instancia, ambos, la neurita en desarrollo y su cono de crecimiento, colapsan y algunas de las desmadejadas neurofibrillas forman hilos que se van haciendo nudos, como se muestra aquí. Aquí se enseña el... Perdón, algo pasó. Cono de crecimiento neurítico, específicamente de tubulina y de actina, antes y después de su exposición al mercurio. Fíjese que el mercurio ha causado la desintegración de la tubulina en los microtúbulos y la estructura de los microtúbulos. Estos nuevos descubrimientos revelan importantes pruebas visuales sobre cómo el mercurio causa la neurodegeneración y, lo que es más importante, el estudio provee la primera evidencia de que la exposición a bajos niveles de mercurio es realmente un factor que puede ser causante del desencadenamiento de este proceso neurodegenerativo en el cerebro. Bueno, como habéis visto, no va a ser lo mismo enfrentarnos a un atrapamiento de un nervio por un problema discal en la espalda o en las cervicales, a enfrentarnos a una neurodegeneración. Como veis, la neurodegeneración es algo mucho más importante. Igualmente, aquí os he incluido una serie de productos que Xsalud nos ofrece para poder trabajar sobre las neuropatías. En un principio, el PEA más el complejo B, de acuerdo, que es un antiinflamatorio a nivel del sistema nervioso, va a funcionar en los dos casos, evidentemente. Y para el caso de las neuropatías, sí o sí, va a ser importante la suplementación en ácidos grasos omega 3 con EPA y DHA para poder ir regenerando esas vainas de mielina que se ve que se van destruyendo cuando ese metal pesado está haciendo daño al sistema nervioso, a las vainas de mielina. Aparte de la parte neuropática, hay un dolor también que es un dolor psicológico, al cual, bueno, pues tenemos que aludir. Es un dolor real, aunque no tenga una base orgánica explicable. Se presenta en sujetos personalmente predispuestos con reacciones exageradas a mínimos estímulos. El problema central es la amplificación involuntaria con distorsión de esos impulsos periféricos por razones psicológicas. Tenéis que tener en cuenta que hay personas que vienen con conductas ya no heredadas, sino aprendidas quizá de los padres, donde, por ejemplo, con padres hiperprotectores, los niños tienen un beneficio haciéndose los enfermos. Esa conducta aprendida durante mucho tiempo en la infancia va a tener una repercusión en la vida adulta, y si la persona no tiene a lo mejor emocionalmente la vida que le gustaría tener, es posible que vaya hacia una conducta de ese tipo donde explote el estar enfermo, el estar dolorido, ¿de acuerdo? Como vía de subsistencia realmente para poder llamar la atención de otras personas de su alrededor. Tenemos además el dolor espiritual. Vamos a ver si me quito de aquí. Ocurre cuando una persona no es capaz de encontrar fuentes de significado, esperanza, amor, paz, consuelo, fortaleza o conexión con la vida. La espiritualidad significa cosas diferentes para diferentes personas. La religión, la fe pueden ser parte de la espiritualidad de alguien, pero la espiritualidad no siempre es religiosa. Las necesidades espirituales pueden incluir la necesidad del significado y propósito de nuestra vida, la necesidad de amar y sentirse amado, la necesidad de sentir un sentido de pertenencia y de conexión con la vida, la necesidad de sentir esperanza y paz, participar en lo que es importante en la vida de uno, expresar completamente sentimientos y emociones, encontrar propósito y paz, motivarnos a nosotros mismos, sentirnos conectados con los demás, tomar decisiones de acuerdo a las necesidades o sentir una conexión con el Dios o con la alegría. Desde aquí sí que es cierto que me podéis decir, bueno, y realmente, bueno, ¿qué podemos hacer aquí, no?
Bueno, algo tenemos. No sé si, bueno, ya lo hablaremos después, si conoceréis los chakras. Los chakras son unos centros energéticos que desde diferentes culturas nos han mostrado. Y Xsalud tiene una línea que se llama Prana Life, donde tiene productos para tratar esos chakras. Si algunos conocéis un poco los chakras, se habla que los chakras superiores, el 5, el 6 y el 7, sobre todo el 6 y el 7, es la conexión más espiritual, y los chakras bajos, el 1, el 2 y el 3, que se cuentan desde abajo hacia arriba, el 1, el 2 y el 3 suelen ser los chakras más físicos, más de tierra, ¿de acuerdo? Pero simplemente llamaros la atención, no os voy a dar una clase de chakras ahora porque sería una locura, no tendríamos tiempo, pero que lo tengáis en cuenta y que realmente estos productos pueden ayudar a la persona a nivel espiritual a encontrar un significado de la vida, a encontrar una ayuda. Vamos a ver ahora la clasificación del dolor según su duración. El dolor agudo es un mecanismo fisiológico protector que previene el daño adicional de los tejidos al limitar el movimiento de las partes lesionadas. Se presenta con respuestas comportamentales y es limitado en el tiempo. Cede cuando sana el tejido y por lo general se pueden controlar con medicamentos. Suele tener una duración inferior a los 3 meses y el resultado de una lesión. Su misión es alertar al individuo sobre algo que no funciona correctamente. Os he puesto esta foto de un deportista con una lesión y tenéis que tener en cuenta qué es lo que pone aquí, ¿no? Es un daño que está protegiendo, que está previniendo a la persona de que hay un daño en esa zona. Sabéis que hay muchos deportistas que cuando llegan eventos importantes deportivos en su vida son capaces de jugar infiltrados, ¿de acuerdo? La infiltración no quita la lesión, la infiltración quita el dolor solamente. Un jugador que juega infiltrado es un riesgo para su salud porque esa lesión puede agravarse enormemente y puede provocar pues prácticamente el que termine con su vida deportiva. Luego tenemos el dolor crónico, que es un dolor que persiste por más tiempo, se establece de entre 3 y 6 meses, puede ocurrir también en intervalos de meses o años, o se asocia a una patología que es permanente y que no tiene solución. Si el individuo presenta este dolor, el cuerpo se ha adaptado y por lo general no hay respuesta fisiológica autonómica para reparar el problema. El dolor crónico suele ser continuo, intratable, intermitente, recurrente. Aun cuando sea leve, puede ser tan perverso que se vuelve una condición en sí mismo y con frecuencia requiere manejo diario. También puede ir acompañado de alteraciones psíquicas concomitantes y no cumple, como el dolor agudo, una función definida, sino que se hace parte de la enfermedad. Generalmente genera sentimientos de impotencia, desesperación y de ser algo totalmente absurdo. Cuando tengáis en consulta o un paciente, o si estáis en un herbolario, siempre podéis intentar preguntarle al paciente sobre cómo de intenso es su dolor, ¿de acuerdo? Y para ello hay una escala que es muy interesante, que es la escala EVA, ¿de acuerdo? Donde vais a ver que pues de 0 o de 1 a 3 es un dolor leve, el 0 sería ausencia de dolor, entre 4 y el 6 es un dolor moderado, entre 7 a 8 lo podemos considerar severo e insoportable a partir de 9. Es muy interesante cuando vayáis a ayudar a una persona que antes os digan esa escala de dolor, cuánto dolor tiene, y luego después cuando lo volvéis a ver más adelante, volváis a preguntarle lo mismo, porque muchas veces es sorprendente que la persona sigue sintiendo el dolor, pero no se ha percatado de que la intensidad del dolor ha variado. Según su localización, el dolor localizado es producido por lesiones o condiciones agudas o crónicas y reconocible por cuánto
es un tipo de dolor limitado a la estructura inflamada o lesionada. Por lo general se acompaña de limitación de movimiento como mecanismo de defensa para impedir su aparición o aumento de intensidad. Esto no hace falta que comente nada. Dolor difuso o propagado es aquel que se siente en estructuras sanas como resultado de la lesión de otras estructuras. El dolor difuso puede ser irradiado o referido. El dolor irradiado es el tipo de dolor que se produce en una lesión a nivel de una fibra sensitiva dolorosa a distancia de su terminación. Por ejemplo, es lo que se observa en una radiculitis ciática secundaria a una hernia discal. Aquí os he puesto un brazo por delante y por detrás con los dermatomas correspondientes a cada segmento cervical. Y el dolor irradiado se produciría por un problema en ese segmento cervical a nivel de un pinzamiento a nivel cervical. El dolor referido es percibido a distancia de su origen, pero se diferencia del anterior en que mientras en él las partes lesionadas son las vías de su circuito, en este las vías nerviosas están indemnes. En el dolor referido la lesión se produce en las estructuras esqueléticas y no en las neurales. Aquí os he puesto un ejemplo, de acuerdo, de una persona que puede venir con dolor en las zonas rojas que veis en la foto, y es un dolor reflejo o referido, y el punto que realmente está produciendo el dolor son las X que estáis viendo en ese músculo llamado infraespinoso. Al tratar esos puntos, el dolor seguía. Bien, vamos a pasar a hablar sobre la homeostasis de la salud, ¿de acuerdo? Sobre las bases de la salud. Palmer dictó que existían 3 pilares de la salud y el cuerpo estaba conformado en base, o la salud estaba conformada en base al equilibrio de esos 3 pilares, que son la estructura, la química y el sistema emocional. Nosotros, o yo añado otro sistema que es importantísimo, que es el sistema energético, ¿de acuerdo? Que es el sistema dinámico corporal, a través del cual la energía se mueve y la energía en sí ya es un sistema suficientemente importante que puede producir dolor por él mismo. Aquí lo más importante que quiero que entendáis es, nosotros podemos llegar, o sea, nuestro equilibrio de la salud depende de que esas bases estén bien. Una alteración de esas bases, de esos 4 pilares, va a provocar un desequilibrio a través del cual poco a poco va a ir cayendo toda esa estructura que veis ahí. Y os quiero poner un ejemplo con una enfermedad concreta. Si tuviéramos que definir a lo mejor una enfermedad que produce dolor, yo creo que a todo el mundo se nos vendría a la cabeza una enfermedad muy famosa ahora que se llama la fibromialgia, ¿vale? Fibro significa fibra muscular y mialgia es dolor. Dolor en la fibra muscular. Como sabéis, no estaba catalogado como enfermedad, sino como un síndrome, porque no hay una prueba química reumática que sea resolutiva. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener un diagnóstico de fibromialgia en cada pilar? Pues fijaros, vamos a empezar por el pilar bioquímico. En la bioquímica, muchos pacientes que vienen con fibromialgia vienen con una intoxicación por mercurio, como ya habéis visto lo que produce el mercurio en el vídeo. Aparte de eso, tienen una alteración, una disbiosis bacteriana intestinal, pueden tener una candidiasis, pueden tener ciertas bacterias patógenas, tienen un desequilibrio a nivel digestivo que produce una intolerancia de alimentos, produce una cosa que se llama hiperhistaminosis, que ahora después vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿de acuerdo? Y todo eso va a provocar al final un dolor desde el punto de vista bioquímico. Desde el punto de vista estructural, pareciera más difícil pensar en una estructura que es capaz de provocar dolor en todo el cuerpo. Sí la hay. Hay un síndrome que se llama síndrome de ATM, que es la articulación temporomandibular, la mandíbula, que son personas que se pasan la noche apretando los dientes y ya no solamente apretan los dientes, apretan los puños y tienen todo el cuerpo en tensión. Como sabéis, los músculos son fásicos, significa que los músculos se mueven, tienen contracciones y relajaciones, y si tú mantienes un músculo tenso el suficiente tiempo, cuando tú lo sueltas, ese músculo ya está dolorido, ¿de acuerdo? Porque acumuló mucho metabolito y no ha tenido un buen riego sanguíneo por culpa de la contracción. Entonces, ese síndrome de ATM lo podéis buscar y vais a ver que produce dolor a nivel corporal. A nivel emocional,
Podemos encontrar personas que tienen frustraciones de vida, ¿de acuerdo? Que tienen estados pseudodepresivos. Eso los lleva a no dormir bien, el no dormir bien les lleva al dolor, ¿de acuerdo? Y hay una retroalimentación ahí, iniciada por un problema emocional. Y luego después tenemos un sistema energético. El sistema energético tiene varias partes, pero yo me voy a centrar un poco en lo que dice la medicina china. Y la medicina china nos dice que un bloqueo del elemento madera, que es el hígado, vesícula biliar, el elemento tierra y el elemento agua, es suficiente para generar un dolor a nivel corporal, que lo denominaríamos como una fibromialgia. Tenéis que tener en cuenta que el problema es que normalmente el paciente va a venir con una mezcla de todo eso que os he comentado, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde viene la dificultad. Vamos a intentar explicar un poquito, ¿vale? Sin entrar en mucha profundidad, un poco en qué se basa cada pilar de la salud. Vamos a empezar por el pilar estructural. La arquitectura corporal está diseñada a través de un sistema que se llama un sistema de tensegridad, que es una suma de elementos rígidos y de cuerdas, ¿de acuerdo? Esas cuerdas están digamos, son realmente fascias, tendones, músculos. Y esas cuerdas están asociadas entre ellas formando estructuras que denominamos cadenas miofaciales. Existen diferentes cadenas miofaciales que depende de la escuela, van a recibir un nombre u otro nombre. ¿Por qué se puede producir el dolor en la estructura? Pues imaginaros que veis que hay como un equilibrio muy grande entre todas las cuerdas que veis ahí. Si una cuerda se tensa más de lo normal, va a acabar tirando de otras, va a acabar produciendo una ruptura de esa estructura y puede producir un dolor. ¿De acuerdo? Si recibimos, por ejemplo, un golpe muy fuerte, por ejemplo, en un hueso como es el sacro, que es la base de la espalda, de donde salen muchas cuerdas, esa redensificación del sacro por ese golpe va a provocar un problema a nivel de las cuerdas, de tensión sobre las cuerdas, y eso me va a desequilibrar también la estructura y va a producir dolor, ya sea local en el sacro o a distancia a través de esas cuerdas. Y que os tengo que decir que una de las cosas más importantes para que esas cuerdas estén en equilibrio es el ejercicio físico moderado. Y si evidentemente el paciente tiene dolor, tiene que ser un ejercicio médico controlado, ¿de acuerdo? O sea, tiene que estar recomendado por un médico y tiene que ser controlado por una persona, un especialista que tenga las nociones suficientes para poder trabajar con una persona que tiene dolor. Pero es una de las cosas más importantes para poder recuperar a alguien con dolor y con un problema de estructura. Aquí os he puesto, bueno, pues una serie de cadenas musculares, ¿de acuerdo? No voy a entrar en ellas, simplemente para que veáis que existen diferentes y que realmente los tonos de esas cadenas musculares están fuera de nuestro control voluntario, ¿de acuerdo? Dependen de un ordenador central y de toda una red de sensores que en este caso no vamos a llamar nocioceptores, sino serían propioceptores, que serían receptores de posición de nuestro cuerpo. Esos receptores o esta posición vais a ver que con la edad va cambiando, con enfermedades, con lesiones, etcétera, etcétera. Es muy amplio esto. Como vamos a ver que en la estructura podemos tener diferentes tipos de dolor. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es un dolor traumático, o sea, es el dolor donde yo me doy un golpe, tengo un accidente en una zona local. Entonces, mi propuesta sería el tratamiento con salicina, ¿de acuerdo? Que bueno, es en la corteza del sauce, de donde se saca el ácido acetilsalicílico. Y a nivel local tenéis una crema que es Algisol de Pranaderm, que tiene árnica y tiene diferentes sustancias que van a venir bien para esa inflamación local. Seguro que conocéis otros antiinflamatorios naturales que perfectamente van a ser válidos. Yo os he puesto aquí un ejemplo y lo que creo que me funciona mejor o me ha funcionado mejor con mis pacientes. Cuando tenemos un dolor de tipo articular no traumático,
se puede deber a dos cosas diferentes. Podemos tener una inflamación del tejido articular o podemos tener una destrucción del cartílago. Para la inflamación de tipo articular, yo os aconsejaría el Olofit Dolor Articul, ¿de acuerdo? Y ya cuando tenemos un problema de destrucción de tejido, ya tenemos que irnos a un Artiflex o a una Boswellia fitosomada. No voy a entrar mucho en qué es cada cosa porque si no se nos va el tiempo. Dolor periarticular es un dolor que está asociado a los conectores articulares como un monte ligamentos, tendones y dolor muscular y facial, contracturas, síndromes compartimentales. Para quien no conozca qué es un síndrome compartimental, el síndrome compartimental es como si la envoltura del músculo fuera más pequeña que el músculo y acaba asfixiándolo. Aquí os he puesto estos dos productos, el Synalgium y el Harpago Phytoforte. Y luego tenemos uno de los dolores más complicados a nivel estructural, que son los dolores de tipo reumático. En los dolores de tipo reumático tenéis que tener en cuenta que está detrás el sistema inmunitario, quiere decir, el sistema inmunitario está atacando al tejido de la persona por un no reconocimiento del mismo. Entonces tenemos que intentar actuar ya, quizás a lo mejor con algunos productos un poco más fuertes. Os he puesto aquí el Harpago Phytoforte. Os pongo el Cronisol D, que me parece un producto muy bien balanceado, muy interesante, y os he puesto la curcumina, pero la liposomada, ¿de acuerdo? Porque tiene una acción más, es capaz de penetrar más en el sistema celular con más facilidad que lo que sería a lo mejor otro tipo de cúrcuma. Igual podríamos irnos también a una cúrcuma fitosomada, que sería válida también. Vamos a entrar en el campo bioquímico y aquí lo primero que os he puesto son cuáles son los activadores o los elementos que están implicados en el dolor, ¿de acuerdo? No voy a entrar en explicar cada uno porque se nos va toda la hora, pero hay dos partes, uno que son los activadores a nivel periférico y otros son los activadores a nivel del asta dorsal, desde la médula espinal hacia el cerebro. Comentaros que de todo lo que veis ahí, lo que más me interesa para poder trabajar sobre ello está en negrita, que es la histamina. La mayoría de los activadores a nivel periférico que vais a ver ahí juegan un papel, digamos, de estimulación del nocioceptor muchas veces. Es como estimulan para sentir el dolor, pero a la vez también son moduladores en la parte central, ¿de acuerdo? Entonces juegan esos dos papeles por un lado excita el sistema, por otro lado lo modula, excepto quizá la histamina, que es el más problemático. Y quiero centrarme en esto ahora en el campo bioquímico, porque es una de las cosas más importantes. Hay un estudio que concluye que las subidas de histamina sostenidas en el tiempo están detrás de síntomas como el dolor de cabeza, los dolores musculares o articulares, el cansancio e intolerancia a los esfuerzos o los trastornos en la memoria. Una subida de la histamina sostenida en el tiempo provoca una gran variedad de síntomas como dolor de cabeza, muscular, articular, cansancio, intolerancia a los esfuerzos, trastornos de memoria, vértigos, alteraciones digestivas que van desde estreñimiento a las diarreas, trastornos de la regulación de la temperatura con frío persistente o calor, entre otros síntomas. Según un estudio en vías de publicación de un equipo de investigadores del Hospital Viamed de Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, que ha denominado a esta patología síndrome de hipersensibilidad central o síndrome de histaminosis crónica. Los 4.000 pacientes estudiados presentan, además de una desregulación del sistema nervioso central, inmunológico y neuroendocrino, una hipersensibilidad a estímulos como la luz, los ruidos, los olores, el estrés o los productos químicos, que pueden excitar estos síntomas de tal manera que se produce una liberación de histamina, entre otras sustancias proinflamatorias. Os vuelvo a poner los productos químicos en negrita por lo siguiente. Estamos hablando, o vamos a hablar, la histamina se puede elevar por diferentes problemas, pero uno de los problemas es cuando el cuerpo entra en contacto con productos químicos que no conoce, que no son productos químicos endógenos que fabrica nuestro cuerpo, sino que son productos químicos externos. Tenemos aquí en Andalucía a un doctor que se llama el doctor Nicolás Olea,
que habla ya de que la evolución que hemos tenido hemos pasado a llamarnos homotóxicos, ¿de acuerdo? De la cantidad de productos químicos que tenemos en nuestro cuerpo acumulados. Os pongo aquí un estudio de José Luis Domingo Roy, director del Laboratorio de Toxicología y Salud Medioambiental de la Universidad de Tarragona, que ha hecho un estudio sobre la dieta. Y el estudio concluye que un adulto de 70 kilos de peso come diariamente os digo, 150 picogramos de PCBs, 95 picogramos de dioxinas, 8,4 microgramos de hidrocarburos aromáticos policíclicos, 97 nanogramos de difenil éteres polibromados, 45 nanogramos de naftalenos policlorados, 41 nanogramos de difetil éteres policlorados, 223 microgramos de arsénico, 28 microgramos de plomo, 21 microgramos de mercurio y 15 microgramos de cadmio, diariamente. El problema es que el cuerpo no está preparado para mover estos tóxicos y estos tóxicos van a producir un problema inflamatorio. En la imagen de la derecha os he puesto las diferentes clasificaciones del plástico, en las cuales el doctor Nicolás Olea es un especialista, y aunque vais a ver que os pone que los más seguros son el 2, el 4, el 5, los más seguros evidentemente es no tener plástico en nuestra vida, que envuelva las botellas, que envuelva el aceite y que envuelva ningún tipo de alimento. Para ayudar en esta hiperhistaminosis os he puesto aquí dos productos, como son la quercitina y el grosellero, y os quería hablar de otros factores que pueden producir esa hiperhistaminosis. El principal factor es la disbiosis intestinal o el síndrome de intestino hiperpermeable. Esto suele venir de la mano de una parasitosis, de una candidiasis sistémica o de algún tipo de bacteria patógena. Siempre deberíamos intentar, aparte de ayudar con el dolor y con esta hiperhistaminosis, buscar la causa para poder tratar a la persona, como hemos hablado anteriormente, y no el síntoma. Aquí hay una serie de alimentos a retirar en la dieta antihistamínica. Esto es lo mínimo que yo aconsejo: harinas con gluten, azúcares refinados, alcohol, lácteos de vaca y derivados, las naranjas, las fresas, los plátanos, las berenjenas, los pimientos, el tomate, las patatas fritas, el chocolate, los cacahuetes, las nueces, los pistachos, el marisco y los huevos en muy poca cantidad. Todos estos alimentos tienen una cantidad muy importante de histidina, que es el precursor de la histamina, con lo cual producen una elevación de la histamina. También os he puesto aquí unos pequeños consejos como dietas antiinflamatorias, ¿de acuerdo? Donde lo mínimo sería quitar las harinas refinadas en general, sobre todo el gluten, las moléculas proinflamatorias como son el ácido araquidónico contenido en las grasas trans y los aceites de semillas usados en fritos, las margarinas, el aceite de maíz, la leche de vaca, las carnes o pescados procedentes de animales criados con piensos balanceados, como podría ser, por ejemplo, el pescado de piscifactoría en vez del pescado salvaje. En el campo emocional, el nivel emocional, las causas por las que se puede sufrir o padecer dolor emocional pueden ser muy variadas, pero siempre van a tener como factor común un estado de salud mental debilitado, ya que el paciente no sabe afrontar ni gestionar la causa que provoca el dolor emocional. Las causas pueden ser muy variadas, pero las más comunes son peleas con familiares, amigos, problemas en el trabajo, separaciones, divorcios, pérdidas de un ser querido o un desengaño amoroso. Este dolor emocional tiene dos fases. Una primera fase, que es la fase de duelo. La persona ha sufrido una decepción o un problema y se está adaptando a esta nueva situación. En esta fase se van generando diferentes estrategias o maniobras para poder superar el dolor emocional y sobrellevar el día a día. Cuando el paciente supera esta fase, lo considera como que ha concluido una fase de aprendizaje que la vida le ha dado y, por lo tanto, como ha sido un aprendizaje, ha sabido sacar el lado positivo de ello. La segunda fase, cuando el paciente se encuentra en esta fase, es porque ese duelo al que se ha hecho mención anteriormente perdura demasiado tiempo. Esto es debido a que no ha sabido gestionar de manera correcta esos sentimientos que le producen el dolor emocional. Podemos decir que cuando el paciente se encuentra en este periodo ha entrado en la fase crónica del dolor emocional en la que todos los síntomas se agravan considerablemente, pero no solo esto, sino que se ha envuelto en un mundo totalmente negativo y pesimista. Las personas que sufren este dolor pueden presentar diferentes síntomas, como son los dolores de cabeza, las cefaleas, migrañas, dolor generalizado en todo el cuerpo, sensación de que le duelen todos los huesos y músculos del cuerpo, dolor de estómago, malas digestiones. El dolor emocional está muy asentado en el paciente, puede llegar incluso a sufrir náuseas y vómitos. Otro síntoma característico son las alteraciones del sueño. El insomnio se instaura en el paciente de un día para otro.
Al no dormir correctamente y llevar arrastrando un cansancio importante, el paciente presenta una ansiedad desmesurada con importantes picos o brotes y el paciente suele presentar un nivel de autoestima bajo. Ha perdido por completo la confianza en sí mismo, se ve ante todo el mundo como una persona muy pequeña y hoy sin oportunidad de demostrar el valor que tiene. Para ello, en Equisalud, pues tenemos unas flores que se llaman Flowers of Life, ¿de acuerdo? Y en un primer nivel, cuando estamos en la primera fase que habíamos hablado, que es el duelo, yo os aconsejaría que usarais el rescate, ¿de acuerdo? Y luego después va a variar, depende de la sensación que tenga la persona, si es frustración, pero bueno, os he puesto un ejemplo que creo que es una de las más complejas, porque hay personas que, por ejemplo, no superan una pérdida de un ser querido. Entonces, bueno, pues aquí, pues por ejemplo, estaría bien esta flor que es de pérdidas afectivas. Y por último, vamos a entrar en el campo energético. Para entender el campo energético tenemos que mirar hacia Oriente, hacia la medicina china, pero muchas personas piensan que esa medicina china es algo inamovible, que lleva así durante miles de años y no es cierto. Creo que la medicina china, el mayor avance que ha tenido fue traerla a Occidente y ello se demuestra de la mano del doctor Boll, que fue capaz de crear un aparato como el que veis ahí sobre los años 1950 para poder diagnosticar a través de los meridianos de acupuntura. Este señor, este doctor, tuvo un cáncer terminal, creo recordar de vejiga, lo desahuciaron y acudió a la medicina china y terminó salvándose. Entonces él se propuso demostrar que esa medicina china se podía medir. Para ello contó con un amigo que era catedrático de la Universidad en Hamburgo de electrónica y crearon un aparato que llamaron el Dermatron, a través del cual empezaron a medir la impedancia eléctrica de los órganos del cuerpo. Y la verdad que es un estudio muy interesante. En la medicina china, el síndrome B significa bloqueo u obstrucción de la energía o dolor. La obstrucción de la energía aquí se puede obstruir en la sangre, en los canales, en los colaterales debido a la exposición a factores patógenos como el viento, el frío, la humedad y el calor que ocasionan dolor, inflamación y limitación funcional. Este dolor, a pesar de tener un origen energético, lo vamos a sentir en el cuerpo físico, evidentemente. Y es necesario por parte del terapeuta, evidentemente, un conocimiento de la anatomía energética y su fisiología. Aquí el que no conozca la anatomía energética va a tener más dificultad. Pero, por resumiros aquí, os he puesto unas tablas en las cuales tenéis los órganos con los sentidos que rigen, los tejidos que nutren. Quiere decir, si yo tengo un problema crónico de dolor tendinoso y muscular, es que mi elemento madera, mi hígado, mi vesícula biliar no están nutriendo bien a los tendones, al músculo. Me pasaría igual en los vasos sanguíneos con el corazón, intestino delgado, en el tejido conectivo con bazo, páncreas, estómago, en la piel con el pulmón y el intestino grueso y en el riñón, vejiga con los huesos. Vais a ver que esa energía se expande a uñas, tez, que es la cara, los labios, el vello, el cabello. Aquí os he puesto también unos humores, que son los líquidos que controla cada elemento. Y luego después ya hablamos de temas más espirituales y más emocionales, que también los órganos de medicina china producen una energía que se llama energía Shen, que es una energía emocional. Muchas veces el problema no está en una emoción bloqueada, sino que puede estar en una baja producción de esa energía Shen a través de los órganos. Y ahí tenéis algunos de los valores espirituales y de las perturbaciones que se producen cuando ese órgano no está cumpliendo la función que debe hacer. Para ello, desde Equisalud tenéis unos vibroextract que van a trabajar cada uno de los elementos que hemos visto anteriormente. Siempre, si vemos que la persona tiene un bloqueo, por ejemplo, en el elemento fuego,
corazón, intestino delgado, vamos a poder aportarle como un suplemento, aparte de lo que le demos para el dolor, algo para el elemento fuego, así para el elemento tierra, para el elemento metal, para el elemento agua y para el elemento madera. Aparte de eso, también Equisalud tiene una línea que se llama los JAP. Tenéis que tener en cuenta que normalmente estos 4 productos que os he puesto son los que mejor suelen funcionar para el dolor. El estancamiento del ki de hígado, el ki de hígado en medicina china, el hígado supone el movimiento. Si se estanca la energía porque no se mueve, va a producir un dolor. Igual así pasa con el tema de la sangre, que son los 2 primeros. Y luego después ya, si tenemos una persona que, por ejemplo, tiene mucho dolor cuando hay calor, humedad, podemos usar el JAP 16, y cuando la persona tiene dolor o siente dolor por frío o humedad, podéis utilizar el JAP 17. Y creo que con esto tenemos terminada mi parte. Muchas gracias, Daniel, excelente charla. Muchas Vamos gracias. Existe una síntesis muy difícil sintetizar de Muy esa manera complicada cosas, y con muy poco tiempo. pero lo has logrado. Mil gracias. Vamos, hay un tiempo de preguntas. Vamos a iniciar con la primera. Los que queráis hacer preguntas, simplemente pinchando en preguntas y respuestas, las podemos transmitir. En tu opinión, ahora en tiempos de pandemia, ¿cuál crees tú que ha sido la causa o es la causa más importante de dolor en este momento, según lo que tú estás viendo en tus pacientes? Me refiero a dolor físico, muscular. Bueno, yo tengo pacientes de todo tipo, Jorge, entonces yo creo que en este tiempo hay una cosa que se ha inculcado mucho en la sociedad, que es el miedo, fundamentalmente. ¿De acuerdo? El miedo, ese miedo recalcitrante que se ha metido en la sociedad ha debilitado el elemento agua en medicina china, que es riñón, vejiga, ¿de acuerdo? Y ese riñón vejiga tiene que ver con el sistema nervioso central, con el sistema hormonal, y bueno, es un tema complicado. Aparte de eso, acompañado del encierro, donde bueno, pues las personas no han podido hacer ejercicio. Hay muchas personas que están viniendo con problemas musculares por dolores debido a la inactividad, a que han aumentado de peso. Entonces, bueno, es una mezcla bien curiosa. Sí, gracias. Otra pregunta, para alguien que quiere iniciar el deporte de manera no profesional, ¿qué indicaciones le darías de forma general? Yo sé que hay que individualizar, pero si pudieras dar una pauta que más o menos la mayoría podría aplicar, ¿cuál sería en ese sentido? Si pensamos que la persona es una persona evidentemente que tiene dolor, evidentemente estamos hablando de esto, necesita un ejercicio físico, por un lado, muy controlado, ¿de acuerdo? Entre los ejercicios físicos que mejor suelen venir serían el yoga o quizá el pilates. Yo dentro del pilates difiero un poco, me gusta más el pilates reformer, que se llama, que es el pilates en máquina, porque es muy controlado, la persona tiene que estar tirándose al suelo. Hay personas que no, por el mismo dolor, no pueden llegar a estar haciendo, como yo digo, muchas piruetas. Entonces es un ejercicio muy controlado. Y luego, evidentemente, hay algo que es activar el sistema cardiovascular, mínimo caminando. Bueno, pues otra pregunta. ¿Hay algún producto genérico para el dolor que refieran como fantasma, el dolor tipo fantasma? ¿Cuál crees tú que sería más interesante en tu experiencia? No sé muy bien a qué se refiere ese dolor fantasma. Si es el dolor del miembro fantasma, es lo que no... Yo supongo que se refiere a cuando hay una amputación, que hay un dolor que es reflejo. Sí. En mi experiencia, por ejemplo, el PEA puede ser interesante y todo lo que mejore la membrana, pero quisiera saber si tú has tenido la oportunidad de ver pacientes que tengan este tipo de síndrome. Sí, tenéis que tener en cuenta que en medicina china, cuando el paciente no tiene un miembro, lo que se suele hacer es poner acupuntura en el miembro que existe, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que lo que nos indica Jorge es muy interesante el PEA, porque realmente el tema es que el sistema energético y el sistema nervioso corren paralelos. Entonces, muchas veces
trabajando sobre ese sistema nervioso, ¿de acuerdo? Mejora la sensibilidad y trabajando sobre el miembro que hay, ese miembro fantasma muchas veces mejora el dolor. Vale, muchas gracias. En cuanto a alimentación, ¿cuál crees tú que sería la pauta más importante en cuanto a productos para eliminar y productos para agregar? Si pudieras decir uno o dos que sean interesantes en ese sentido. Para mí una de las cosas más importantes en agregar en la alimentación para el tema del dolor es el omega 3, ¿de acuerdo? Creo que es fundamental. El uso de la cúrcuma, el problema que tenemos con la cúrcuma es que la cúrcuma que viene en alimentación realmente no es muy absorbible por parte del cuerpo y al final tenemos que acudir a un medicamento en sí realmente compuesto de cúrcuma. Sobre todo los productos que tenéis de cúrcuma fitosomada me parecen excelentes. Entonces, bueno, creo que en alimentación sobre todo sería los ácidos grasos omega 3, los aceites de primera prensada en frío, una alimentación basada en frutas y verduras de tipo ecológico, ¿de acuerdo? No soy extremadamente partidario a una dieta vegana, ¿de acuerdo? Vegetariana, pero sí que es cierto que tendríamos que arrimarnos bastante a eso. Y evitar un poco todo lo que os he puesto en la charla. No sé si la charla va a quedar ahí, por si la quieren ellos revisar o... Sí, va a quedar, se les va a enviar a todos los inscritos, los van a tener en su correo y luego en la zona privada las pueden ver, además de esta y todas las otras anteriores charlas. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por esta presentación. A los asistentes, que gracias por estar aquí, estar pendientes para las siguientes charlas. Y bueno, que sepan que las vamos a tener subidas en la plataforma en breve. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge.